Hasta ahora todo marcha de 10. Me gusta mucho todo lo que se ha dicho. ¿Por dónde comenzar? Es, como dijo Sherry, oren por nosotros. Cuando comenzamos en el ministerio muchos años atrás, trabajábamos, yo había pasado casi toda mi vida acá y fui a Estados Unidos, estudié y conocí a Carol. Comenzamos en el ministerio trabajando con un pastor mayor en una iglesia en el estado de Washington, y una de las varias cosas que me dijo fue de no creer la prensa que recibiera, en el sentido de que no creyera cada vez que alguien me halagara demasiado, que no me lo creyera si Dios estaba haciendo algo, que Él reciba la gloria, y también que no creyera todas las críticas, que prestara atención tal vez a las partes ciertas de lo que estaba diciendo alguien, pero que me cuide con lo que la gente me decía. Especialmente cuando la gente que es tan amable en las iglesias te dicen cosas como acaban de decir Raki y Sherry. Así que ojalá que es cierto, pero cualquier cosa que estemos demostrando es gracias a Dios. Es solamente por la gracia, el poder, el amor de Dios, el llamado de Dios. Y a Él sea toda la gloria, ¿no es cierto? Amén. Así que entrando al ministerio, no te creas todo lo que te dicen, pero mantenete humilde. Ora por nosotros en ese sentido, que nos mantengamos humildes. No queremos darle la gloria a Él y liderar a misioneros de primerísima como Raki y Sherry y muchos otros por todo el continente que están sirviendo a Dios y haciendo cosas impresionantes. Para nosotros es un placer servir con ellos, y con muchos otros un verdadero placer para nosotros. Y estar de vuelta en Buenos Aires y estar acá en el IBRP para nosotros es volver a casa. Quiero que abran sus Biblias al libro de Génesis. Deberían encontrarlo bien rápido. Génesis hacia el final del libro, en el capítulo 48. Y quiero hacerles una preguntita. ¿Cuántos se sienten bendecidos por Dios? ¿Por qué se sienten así? Díganme algunas. Comiencen simplemente con una o dos palabritas. Me siento bendecido por Dios. ¿Por qué? Por la paciencia. Por la paciencia, sí. Él es paciente. Sí, ¿qué más? Por estar acá. Y estudiando en el instituto. Exactamente. Y que el Señor supla lo que necesitan para seguir estudiando, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué más? De este lado. Su amor y cuidado. Amén. Uno más. Él restaura todas las cosas. Qué Dios impresionante el que servimos, ¿no? Cuánto amor. Sí, no creo que entendamos todo el amor que siente Dios por nosotros. Muchas veces la bendición diaria de parte de Dios, nosotros nos movemos por la vida como que nada, que podemos respirar aire y lo hacemos porque tenemos pulmones, que podemos venir y sentarnos y oír la palabra de Dios, como hemos hecho muchas veces si te criaste en un hogar cristiano desde casi nacimiento, antes de entender las palabras que predicaban y enseñaban, y sin darle gracias a Dios que Él nos alcanzó, nos tocó y tenemos los oídos para oír y un corazón receptivo para recibir las palabras de Dios en nuestras vidas. Yo me imagino cuando pienso en el amor de Dios, las veces que he pedido a Dios que me perdone de mis pecados. ¿Cuántos le han pedido perdón a Dios por sus pecados? En el último mes, ¿cuántos? ¿Cuántos en la última semana? ¿Cuántos en las últimas 24 horas? Vamos, sean honestos, hermanos. Cuando nos damos cuenta de nuestras faltas y lo mucho que falta para ser santos como Él es santo, las veces
que uno le pide perdón a Dios, y cuando considero que hay personas, tal vez en nuestras propias vidas, que casi nunca, y en algunos lugares del mundo, nunca le han pedido perdón a Dios por sus pecados porque todavía ni le conocen. No saben del Dios que nosotros lo adoramos tan libremente y con tanto gozo como en esta noche, pero hay tantos en el mundo que se mueren sin Cristo y nunca una vez le han pedido perdón a Dios por sus pecados. Qué trabajo al cual el Señor nos ha llamado, ¿o no? Digan amén. Amén. Quiero que voy a leer comenzando con versículo 1 en capítulo 48 de Génesis. Y dice así: una de estas tantas historias fascinantes y que nos tocan la vida en el Antiguo Testamento y de la Biblia. Poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa: te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua. Ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos serán tuyos, y a través de sus hermanos recibirán su herencia. Cuando yo regresaba de Padán Aram, tu madre murió cerca de Éfrata, en tierra de Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Éfrata, es decir, Belén. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó: ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, le respondió José a su padre. Entonces Israel le dijo: acércalos por favor para que les dé mi bendición. Israel ya era muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver. Por eso José los acercó y su padre los besó y abrazó. Luego le dijo a José: ya había perdido la esperanza de volver a verte y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. José los retiró de las rodillas de Israel y se postró rostro en tierra. Luego tomó a sus dos hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre. De esta manera Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero Israel, al extender las manos, las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor, y los bendijo con estas palabras: que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac. Que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. Salteando un poquito, dice, siguiendo. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que tomando la mano de su padre, la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés, mientras le reclamaba: así no, padre, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este que es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó: ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará a un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante, y su descendencia dará origen a muchas naciones. Aquel día Jacob los bendijo así, y concluyo: esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar: que Dios cuide de ti como cuidó de Efraín y de Manasés. Raki, Sherry,
jóvenes del IBRP, que Dios cuide de ti como cuidó de Efraín y de Manasés. Los personajes son conocidos. Hemos leído a través del libro de Génesis cuántas veces y podríamos contar otras historias, especialmente de Jacob, también conocido como Israel, el que había sido engañador, pero también recibió la promesa de su abuelo y su padre, la promesa de una tierra dado por Dios a Abraham en un principio, luego a Jacob y a su descendencia, que llegarían a ser un pueblo numeroso, serían un pueblo bendecido, de que naciones que salieran a bendecirlos también serían bendecidos sencillamente por la bendición enorme que había sobre esta familia y luego la nación de Israel. Esta es el contexto de lo que estamos leyendo. Y para resaltar o para resumir un poquito lo que está sucediendo, como para que estemos todos pensando igual en la historia tan conocida. Sabemos de que José era el hijo como preferido de Jacob y su mamá. Lamentablemente lo comunicaron suficientes veces que se levantó una envidia y un celo en los hermanos mayores de José. A tal medida que cuando vieron el saco de muchos colores y todas las palabras de su papá y cuánto lo quería y cómo lo cuidaba José, ya estaban podridos los hermanos mayores y decidieron un día, cuando lo vieron venir caminando a Josecito, que ese día lo iban a matar. Encima José también se había portado mal. Como hijo menor en ese tiempo, antes de que naciera después su otro hijo y hermanito. Le contaba a sus hermanos mayores que vendría el día que ellos se postrarían delante de él. Y no solamente los hermanos, sino que su papá y su mamá, Jacob y su esposa también, un día doblarían rodilla y se postrarían delante de José. Y era, ¿cómo le dice un hermanito a sus hermanos mayores de que algún día se van a postrar delante de él? Si te lo dice el hermanito tuyo 1 o 2 veces, lo aguantás, pero después de un tiempo ya querés matarlo. Le decís que se calle, que se deje de hinchar, que nunca va a suceder, que si alguien se va a postrar será el chiquitito, ¿o no? Nunca va a ser el hermano mayor. Si mis hermanos, que yo soy el mayor de 3, me hubieran dicho las cosas que le decía José a sus hermanos, yo los mato a mis hermanos. Y uno es misionero en Chile y estaríamos sin un misionero en Chile hoy día. Pero es la vida familiar de José con sus hermanos y toda su familia, sus padres. Y llegó ese día cuando lo ven caminando y está viniendo para preguntar noticias sobre los hermanos, para llevarle esas noticias a su papá. Deciden los hermanos mayores, bueno, ya basta, lo tenemos a solas acá en donde estamos, lo vamos a matar. Intercedieron un par de sus hermanos y decidieron, en vez de matarlo, de que lo iban a vender como esclavo. ¿Se acuerdan? Lo tiraron al pozo, lo sacan del pozo cuando ven la caravana de la gente yendo en dirección de Egipto, lo venden como esclavo y termina en la casa de Potifar. ¿Se acuerdan la historia, no es cierto? Entonces, por lo menos se salva la vida. José, por lo menos un alivio, porque sabía de los planes de su hermano, le habrán dicho, te vamos a matar en cualquier momento ahora. Y los escuchó discutiendo y al final termina como esclavo yendo a Egipto y termina en el hogar de alguien importante como Potifar. El problema es de que la esposa de Potifar toma un interés demasiado fuerte en José y eso no era algo que José quería mantenerse puro en los ojos de su Dios y resistió. Un día tuvo que salir corriendo. Y para que no le sucediera nada a ella, lo acusó falsamente a José y termina en la cárcel. ¿O no? No le están yendo eso de los sueños y eso de que los hermanos algún día se postrarían delante de él. No parecía estar por cumplirse en cualquier momento, ni en la historia distante. Es interesante, muchas veces el Señor nos llama
Sentimos un llamado al ministerio, sentimos un llamado a algún aspecto del ministerio. Tal vez te llame a ser un hombre de negocios, pero el mejor hombre de negocios y creyente que la Argentina o tu país haya visto. Y sin embargo, cuando las cosas comienzan a suceder que no indican de que estamos avanzando hacia la promesa de Dios, es como que nos damos por vencidos. Como que Dios se habrá equivocado. Yo no sé si la Biblia no lo dice, no sabemos si José en algún momento dudó de esos sueños. Habrán sido pesadillas y no sueños, se habrá dicho. Todo le está yendo mal. Ya no tiene familia, vive, pero ahora vive dentro de la cárcel. Sigue pudiendo interpretar el sueño de otros como hizo, pero la Biblia no habla de tener sueños él. Y llega el día de que el faraón de Egipto tiene un sueño. Yo no sé si ese don era lo suficiente como para mantenerlo firme en el camino de su llamado o no. Estoy haciendo un paréntesis. Nunca se den por vencidos en cuanto a Dios. Dios es fiel. Dios es requete poderoso. Es omnipotente. Él puede hacer cumplir las promesas en tu vida, te parezca posible o no. No nos demos por vencidos en cuanto a las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sigamos confiando a pesar de lo que otros puedan decirnos o las circunstancias nos estén gritando en cuanto a la imposibilidad de lo que hemos recibido de parte de Dios. Sabemos que en la historia anterior a la que leímos, José le interpreta el sueño al faraón y tiene que ver con las vacas gordas, que eran las de la Pampa o acá en la Argentina, y las vacas flacas, ¿se acuerdan? Y los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre. Y por la presencia de Dios que había sobre su vida, no solamente le interpretó los sueños a Faraón y se maravilló, se dio cuenta que no solamente era una linda interpretación, pero creo que se da cuenta él como se dan cuenta las personas cuando el Espíritu de Dios se está moviendo en nuestras vidas. Cuando un músico está cantando o tocando en la unción del Espíritu Santo, la gente se da cuenta y transforma el corazón de una persona, se abren, se quebrantan. Existe la posibilidad de reconocer que Dios está en este individuo. Pero José no solamente le da una interpretación de sueño, le dice cómo resolver la situación, cómo poder atravesar los 7 años de abundancia y estar listos para pasar los 7 años de hambre, por la sabiduría de Dios que hay en José. Y fue así. Y al reconocer el Espíritu de Dios que había en José, lo levanta, lo exalta, le da un anillo por el cual puede hacer decretos. El único más poderoso en todo el mundo de ese entonces sería el faraón. José sería el vicepresidente, el vicedirector, el vice lo que sea de la nación más poderosa de ese tiempo. Y sabemos que anterior a Génesis 48, él gobernó debajo de la autoridad de Faraón. Se fueron cumpliendo las cosas tal como dijo. No solamente se salvó Egipto del hambre, de los 7 años de hambre, pero venían de las naciones para comer de lo que había provisto Dios durante los 7 años de abundancia. Y llegamos al momento cuando el padre de José y sus otros hijos y sus familias, necesitando comida y sabiendo de que en Egipto había comida, como hacían muchos, fueron hacia Egipto y se presentaron los hermanos ante José y se postraron delante de él tal como Dios había dicho. Además de un anillo para hacer decretos de gobierno, también la Biblia dice en capítulo 41 que le dio una esposa, Asenat. Le dio la esposa llamada Asenat, que era la hija de un sacerdote pagano en Egipto. Algo muy contrario a la religión que él conocía, a la vida de seguir detrás de Jehová que había hecho y había experimentado, disfrutado Abraham, Isaac y su papá Jacob.
Entonces entró en esa relación que me supongo habrá sido extraño, pero en capítulo 41 menciona el nombre de los dos hijos que son mencionados en capítulo 48 de Génesis. Los hijos eran Manasés y Efraín. Ahora hemos repasado brevemente el personaje de Jacob, hemos hecho mención de José. Estoy mencionando ahora los otros dos personajes que son mencionados, Manasés, el primogénito, y Efraín, el segundo hijo. Y si uno lee después el capítulo 41 de Génesis, nos da a entender de que los nombres, el significado de esos dos nombres le eran importante a José. Manasés, que significa, el Señor me ha hecho olvidar de los problemas de mi pasado. Esa es la obra en la vida de Joyce Meyer. 200 veces abusada por su papá, pero por la presencia de Dios en su vida, el toque de Dios, el llamado de Dios sobre su vida y su obediencia, el Señor la ha sanado de eso. Y ahora, hoy día ofrece tanto a multitudes de personas por todo el mundo. Muchos de nosotros arrastramos cosas detrás nuestro y necesitamos buscar la manera con la ayuda de Dios de olvidarnos de cosas de nuestro pasado. Hay algunos acá que han sido abusados o abusadas. Hay algunos aquí que han recibido una palabra dura, fuerte, que te hirió profundamente, tal vez de un pariente o tal vez de un amigo. Hay cosas que en la vida, a la edad de ustedes como estudiantes y de nosotros, que hemos pasado y necesitamos el toque de Dios para superarlas, para ser sanos. Manasés, el Señor me ha hecho olvidar de los problemas de mi pasado. Luego tuvieron un segundo hijo, José y Asenat, y le dieron el nombre Efraín, que significa el Señor me ha bendecido 2 veces. Me siento doblemente bendecido con el nacimiento del segundo hijo. Recordemos para después el significado de esos nombres. Llegamos a la parte de la historia donde hemos leído en capítulo 48 y Jacob con sus familias, sus hijos, están todos ahí ubicados, radicados en Egipto, y es como que leyendo el pasaje no hay muchas oportunidades para Jacob y para José de verse. Viven en distintas partes de la nación. José sigue requete ocupado, está gobernando en Egipto. Están viniendo a personas de gobierno de las naciones. Están entrando y haciendo arreglos y negocios en cuanto a la venta y compra de recursos. Está reuniéndose con distintas personas con necesidad. Está dirigiendo y manejando todos los graneros de Egipto donde habían guardado todo lo que habían juntado durante los 7 años de abundancia. Entonces es como que tal vez por estar demasiado ocupado y estar al frente de una nación, no lo veía mucho al abuelo Jacob, a su papá. Y es como que menos había conocido Jacob. Tal vez se había enterado que antes de que él llegara con todos sus hijos y familias, le había nacido a su hijo José 2 chicos, los 2 que hemos mencionado. Pero es como que no lo conocía. Y ahí sí, llegamos a capítulo 48. Y sabiendo de que se va a morir pronto, Jacob, como es la costumbre de los patriarcas que bendice a cada uno de sus hijos, manda una noticia al palacio donde trabaja y donde vive José y le dice a través de alguien: hijo, vení pronto a verme. Y cuando vengas, tráeme a los 2 que nacieron antes de que yo llegara acá. Les llegó la noticia, no sé cómo hicieron. Alguien fue corriendo, le dio la noticia a José. José recibió el mensaje. Yo me imagino por la vida y el ejemplo que es José, que tal vez canceló algunas de las cosas que tenía en su agenda para no hacerlo esperar a su papá. Tal vez hasta le dijeron: mira, está ancianito, puede morir en cualquier momento. No sé cómo habrá sido el anuncio que le dieron, pero me imagino que tal vez tuvo que cancelar un montón de cosas, hacer cambios en su agenda y salir rápido, juntar los 2 chicos, a Manasés y Efraín, y llevarlos para conocer al abuelo. Y llegan en el capítulo 48, versículo 1, y es como que alguien le abre la puerta y le anuncia a Jacob:
Jacob, llegó José, lo que estaba esperando. Y entran y comienzan a tener la conversación que leímos juntos. Y comienza a resumirles la promesa de Dios que había sido dado en Génesis 12 a su abuelo Abraham. Y cómo que a través de los años esta promesa familiar fue siendo transferida a un miembro de la familia tras otra y estaba dentro del linaje ahora de Jacob y sería no solamente bendecido Jacob como lo había sido a través de su vida, pero estaba pasando la bendición, estaba transfiriendo la bendición de Dios sobre su vida a sus hijos. Y comienza a tener esta conversación y hace una declaración increíble cuando de repente después de estas explicaciones y José comienza a darse cuenta de lo que está sucediendo y comienza a ubicar a los hijos de tal manera, porque Jacob es viejito, dice que con dificultad se levantó de la cama, habla también en el texto de que le están fallando los ojos, no ve muy bien, le pasa a la gente al pasar los años. Entonces con dificultad está recibiendo a su hijo, es una de las últimas cosas que hará antes de morir, hará la bendición de patriarca sobre todos sus hijos antes de terminar el libro de Génesis. Llega José con los dos hijos cuando se da cuenta que es con imposición de manos que va a bendecir su papá a los dos nietos. Comienza a ubicarlos de tal manera que con la dificultad y la vejez de Jacob pueda extender la mano derecha sobre el primogénito, la cabeza del primogénito que era Manasés. Y lo ubica a Efraín a su derecha para que con la mano izquierda dé también la bendición al hermano menor. Y cuando comienza a bendecirlos, entrecruza los brazos, como que ya no puede ni controlar el movimiento de sus brazos, está pensando José, y comienza a bendecirlos con la mano que tiene que estar sobre el primogénito y lo tiene ubicado sobre la cabeza del menor. Y así no se debe ser. José lo sabía porque lo reta el papá, con cierta amabilidad, seguramente queriendo explicarle porque el tipo no ve. El abuelo no distingue entre uno y el otro y se ha olvidado de lo que es derecha e izquierda. Quiere darle una manito para ayudarle antes de hacer la declaración de bendición. Y el papá con tal vez una sonrisa que reconoció a su hijo, le dice, no, ya sé lo que estás pensando. Yo sé que la bendición que estás esperando sea la bendición del primogénito con la mano derecha y entiendo que esto no tiene sentido. Otra pausa. Lo interesante de esta historia es que los personajes que son mencionados los conocemos por nuestro estudio de la Biblia, lo que hemos leído, hemos oído mensajes sobre cada uno de estos personajes: Jacob, José, Manasés, Efraín. Pero la persona que es mencionado a través de la palabra de Dios y está más presente en esta historia de lo que nos podemos imaginar, es el que está presente entre nosotros ahora mismo, el Espíritu Santo de Dios. Él está con nosotros. Debería asombrarnos. Estamos en la presencia del Espíritu de Dios. Él se está moviendo entre nosotros. Ha disfrutado de cada momento de este día, acompañándote a tus clases y todo lo que hacías. Esperando tener algunos momentos en tu agenda para tenerlo a Él en cuenta. En cierta manera por la agenda de estudiante, sabiendo de que si el tiempo no se te dio durante los días o durante las horas hasta este momento, llegaría el tiempo de este culto un lunes a la noche cuando pararíamos todo y abriríamos la palabra de Dios y que yo iba a compartir una historia tan conocida para hacernos recordar que el héroe de la historia
el que está moviendo todo lo que está sucediendo ahora en el presente de Jacob y José y el futuro de ellos también, está con nosotros ahora mismo. Hasta decir las palabras y tener en cuenta de que estoy en la presencia de Dios, uno se quiere arrodillar y adorar a nuestro Dios. José sabía de que estaba haciendo mal la bendición de patriarca sobre los dos nietos. Comienza a hablarles y diciendo que desde ese momento de la bendición dejarían de ser nietos, sino serían ya sus hijos. Estos son dos chicos que se criaron en el palacio de Egipto. Habían ido a los mejores colegios de la nación más poderosa de ese entonces. Habían recibido mucha influencia de la hija del sacerdote pagano de la religión egipcia. La Biblia no es clara en cuanto a la influencia de la mamá de Manasés y Efraín sobre sus vidas. Pero ella era seguidora de lo que sabemos de esta falsa religión y pagana. ¿Por qué dejarían, sin embargo, el palacio, todos los beneficios de ser hijos de José, el vice de Egipto? Tenían el futuro asegurado. Los contactos, la red de gente que conocía a José, pero el trabajo que ellos quisieran. Y si no querían trabajar, igual. Habían recursos dentro de lo que era Egipto para que vivieran todas sus vidas lo más feliz. Y de repente el abuelo, que no tiene un mango, que no tiene nada, que depende de la bondad y misericordia de su hijo José, que les está contando acerca de una promesa dada años atrás, que nunca fue recibido ni por su bisabuelo, ni el abuelo, ni su padre. Ninguno había recibido la promesa que fue dada a Abraham. Pero era una palabra de Dios, una promesa de parte de Dios, en la cual ellos, los patriarcas, habían creído. Pero ahora dos jóvenes tienen que tomar una decisión. No lo cuenta la historia, pero podrían haber dicho en algún momento cuando escuchan al abuelo que no tiene nada, de acá en adelante son hijos míos. Van a heredar lo que yo tengo. Lo único que tengo es una promesa. Y tal vez estén diciendo, pero ¿qué promesa? Tal vez se cumpla esa promesa, pero miren los años que han pasado. Pero otra vez, creo que lo mencioné antes, el personaje de la historia es el que está presente con nosotros. Por eso decía antes que cuando un músico canta o toca un instrumento, cuando una persona enseña una clase o predica el evangelio, puede ser en un lugar donde la gente responde con facilidad o puede ser un lugar donde dicen que es imposible. Pero con Dios todo es posible. Los dos chicos estaban no solamente en la presencia del abuelo y del papá. Entraron a un lugar humilde y sencillo, pero ahí había un verdadero palacio. Estaba la gloria de Dios. Cuando uno entra a la presencia y la gloria de Dios, uno puede oír cosas que sin esa presencia, somos sordos. Nos damos cuenta de algo especial porque está Él presente, que no sería igual si Él no estuviera. En lo natural, si yo estoy en el lugar de Manasés y Efraín, de ninguna manera, abuelo, te quiero mucho, pero me voy al palacio. Pero si me lo está diciendo y me doy cuenta, nunca me imaginaba que hubiera alguien que hablara como habla el abuelo. No puede ver, casi no puede sentarse en la cama,
No nos da ninguna indicación la palabra de Dios que era un gran orador, pero era un hombre lleno de la presencia de Dios, siendo guiado por Dios. Se tuvieron que dar por vencidos los chicos. Oyeron eso y hicieron todo lo contrario a lo que haríamos en la carne y es como que recibieron la bendición. Como decía, el abuelo entrecruzó los brazos, tuvo que darle una breve explicación a José, que no malentienda, que no llegue a ninguna conclusión basado en su experiencia y lo que le habían enseñado en cuanto a la bendición del patriarca. Los chicos tuvieron que renunciar a Egipto para seguir detrás de la promesa de Dios. ¿Te costó dejar las cosas del mundo para seguirlo a Dios? Hay un precio que pagar, ¿no es cierto? No solamente por seguirlo, pero si uno quiere caminar en la intimidad de Dios, requiere de una búsqueda total, el rendirse totalmente a Dios. Pagar el precio que sea y lo que nos pida por caminar en la presencia y la gloria de Dios. Los bendijo aquel día y interesante, va terminando la historia. El Espíritu Santo lo había guiado al abuelo, como veremos. Eso de entrecruzar los brazos es solamente porque así los ubicó José. Dios le había dicho a Jacob lo que tampoco él entendió, de que tenía que darle la bendición del primogénito al menor. No lo entendió él, pero reconoció la voz de Dios e hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Se lo tuvo que explicar a José. No sabían bien por qué, pero le da la bendición a Manasés como el segundo y a Efraín como el primero. Y pasaron los años. Se habrán ido y vuelto al palacio, sus vidas cambiadas, ya identificándose con el pueblo de Dios y el llamado de Dios, la promesa de Dios. Y siguieron sus vidas y pasarían 400 años hasta que el Señor levantó a un hombre llamado Moisés, que los sacó de Egipto. Y voy a resumirlo para ir terminando de verdad. Pasaron 40 años en el desierto y hubo una generación que no se les permitió entrar y poseer la promesa en la cual habían creído Manasés y Efraín. Pero Dios, después de Moisés, levantó a otro. ¿Quién era? Josué. Levantó a Josué de la tribu de Efraín, descendiente de Efraín, el segundo hijo. Años después, leemos en el libro de Jueces de Gedeón. Dios levantó a Gedeón para gobernar a su nación de la tribu de Manasés. Mayor el descendiente Josué de Efraín que Gedeón, el descendiente de Manasés. Los dos grandes líderes usados por Dios, los dos llenos del Espíritu, los dos siendo de bendición a su nación. No había manera de que Jacob supiera todo eso a 440 y pico de años en el caso de Gedeón. Simplemente se hizo obediente a la palabra de Dios y le dio la bendición que hubiera sido para Manasés, se lo dio a Efraín. Porque el Espíritu Santo sabía. Él sabía, tenía un plan para esta familia en el momento de Génesis 48 y tenía un plan que se desarrollaría a través de 440 años
hasta que el gran general Josué entró a la tierra prometida y dirigiendo a toda una nación tomaron posesión de la promesa. Nunca debemos de darnos por vencidos. El plan de Dios se cumplirá. No solamente será de bendición tu obediencia para tu vida, pero será de bendición para la vida de tus hijos y los hijos de tus hijos hasta que Él venga. Las consecuencias de nuestra obediencia o desobediencia. Entonces, cuando uno llega al final, el versículo que repetí, donde dice, esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar. Jóvenes, Instituto Bíblico Río de la Plata, mis queridos amigos Raki y Sherry, que Dios cuide de ti, que Dios los cuide, que el Señor los cuide de todo intento, todo esfuerzo, toda palabra, todo lo que quisiera desviarlos del camino por el cual el Señor los ha llamado y los está llevando. Que cuide de ustedes como cuidó de Efraín y de Manasés. Es una declaración de bendición. En algunas versiones de la Biblia habla de que se declararía la bendición en Israel sobre la gente como bendición de Manasés y bendición de Efraín. ¿Se acuerdan el significado de los nombres? El significado de este último versículo que leímos, cuando habla de cuidar de ti, con todo lo que vengas arrastrando, con todas las dificultades, los dolores, con todas las cosas que habrás sufrido en tu vida. Te declaro, según la palabra de Dios, la bendición de Manasés. Que el Señor te sane en esta noche. Que te haga hasta olvidar de los problemas de tu pasado. Como seguidor de Jesús, criatura hecha nueva en Él, que te sane de cada palabra, de cada acto, de cada abuso, de todo lo que hayas sufrido. En la presencia de nuestro Dios, el que está con nosotros, existe la bendición de Manasés hoy día. Es para nosotros. Pero también está la bendición de Efraín. Declaro no por ninguna autoridad que tengo yo, sino solamente como ministro y haciendo referencia a la palabra de Dios, que cuide de ti como cuidó de Manasés. Declaramos la bendición de Efraín. El Señor los ha bendecido. Al principio pregunté cuántos se sentían bendecidos y varios dieron razones por el cual se sentían así. Con todo lo que has recibido de parte de Dios, que el Señor lo multiplique, que te sane, quite los problemas del pasado, que los entierre y que el Señor te dé una doble porción de su favor. Que la gloria de Dios que ha disfrutado este lugar a través de tantos años aumente. Declaración de Efraín sobre el Instituto Bíblico Río de la Plata. Más del Espíritu Santo. A medida que se acerca el día de la venida de nuestro Señor, a medida que las circunstancias y las cosas sucediendo en nuestro mundo tanto claman por el poder de Dios sin ni siquiera conocerlo a Dios. Si hubiera un día que necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo y la bendición de Efraín, es hoy. Con el llamado de Dios sobre sus vidas, les declaramos la bendición de Manasés y de Efraín. Más, como oramos en nuestras iglesias, más. Podría decirles Efraín,
Efraín, más de nuestro Dios en nuestras vidas. Voy a pedir que se pongan de pie.